Bienvenidos a La Esencia, aquí en Mega TV, otra noche más que tenemos el gusto de compartir aquí en Mega TV y a menudo nos encanta hablar con paraguayos que viven en el exterior, gente que ha salido de su país, ha ido en algunos casos a tierras muy lejanas, de culturas distintas, de costumbres distintas, de idiomas distintos y en una oportunidad como el tema de las elecciones, por ejemplo, hace que vengan a este país por unos días, cumplan con su deber cívico y después regresen a esa vida ya establecida en muchos casos en otros países. Es el caso del profesor Isidro Guerrero Cabrera. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días a usted y a la teleaudiencia. ¿Hace cuánto que está en Francia, profesor? Llevo viviendo en Francia en forma interrumpida 25 años, concretamente 23 años, pero que vivo en Francia yo pienso que incluso es desde el nacimiento. Porque siempre, desde muy joven, desde muy criatura, sentí que había nacido en el hemisferio equivocado. Siempre me sentía atraído por el norte y sin saber que el norte es el hemisferio del desarrollo y el sur, el hemisferio del subdesarrollo. Qué interesante lo que dice, pero ¿por qué particularmente Francia? Por ahí la pregunta es muy obvia, ¿no? Francia es un país culturalmente demasiado influyente para Occidente, ¿no? ¿Cuántas cosas se han descubierto ahí? De hecho, que nuestra idea de libertad y todo eso ha nacido justamente a partir de mentalidades francesas. El escritor Paulo Coelho, en su obra El alquimista, habla de las circunstancias que deben conspirar en sentido positivo en favor de la realización de nuestros sueños. Yo creo que esa es mi realidad también. Es decir, este sueño de niño de sentirse atraído por el norte fue concretizándose, cristalizándose a través de diferentes circunstancias. Fui alumno del Colegio Apostólico San José, un colegio, una institución dirigida por padres de una congregación francesa, los padres bayoneses del Colegio San José, aquí en Asunción también. Sí. Y luego estudié francés en lugar del inglés, luego estudié en la Alianza Francesa, francés, hice la carrera de teología, yo soy diácono, me ordenaron de diácono. Luego aquello no pudo ser, terminó mi carrera hacia el sacerdocio y finalmente tuve que emigrar, tuve que ir a Francia para hacer un poco un corte con mi pasado y con todo mi entorno. Entonces, reitero lo que decía el autor Pablo Coelho, debemos actuar de tal forma que las circunstancias conspiren positivamente en la cristalización de nuestros sueños. Uno es arquitecto de su propio destino, dice usted. Uno tiene que ir armando, así como construimos una muralla o una casa donde vivir, también nuestro destino tiene que ser construido de esa manera. Cada uno somos dueños por nuestra libertad de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Y en mi caso particular, yo creo, como todo ciudadano, he ido construyendo poco a poco este edificio de lo que hoy yo soy, a través de la educación que he recibido en mi casa, en la escuela, en el colegio, en la facultad, incluso en Francia durante mi formación allí en la Cámara de Comercio de París, en los diferentes trabajos que he realizado en el año 2000 y hasta que finalmente he pasado el concurso, como cualquier otro francés, para llegar al puesto donde actualmente ejerzo y me gano la vida en este país, contribuyendo, forjando el porvenir de esta nación que es la sexta potencia mundial. Interesante, interesante. Usted también, no solamente que estudió en la Alianza Francesa, también enseñó en la Alianza Francesa de nuestro país. Y ahí se habrá encontrado a lo mejor con muchos chicos que tenían los mismos sueños que usted, ¿no? Yo le decía fuera de cámara que yo estudié francés por placer, porque me gusta el idioma y me gusta Francia. Tal vez nunca haya tenido así un proyecto de ir allá, pero me parece que todos los que entramos en contacto con la lengua francesa es por un impulso particular, una cuestión de corazón, ¿no? Así mismo es. Yo fui a Francia en el año 91, regresé en el año 92 y digamos, para participar y retribuir todo lo que había recibido durante ese
12 meses, esos otros 12 meses de estancia allá, me comprometí en cuanto profesor de la Alianza Francesa y estuve desde el 2002 hasta el 2000, no, sí, en 1992 hasta el 2000 y luego emigré definitivamente allá. Y por lo que estuvimos hablando en francés, usted tiene muy buen acento, seguro que no solamente habrá tenido muy buenos profesores, sino sobre todo también de su parte. Y cuando aquello surge de uno mismo, cuando surge de su propia, desde el hondo del alma, por convicción, es lo que mejor fructifica. Se nota que usted tiene un amor particular hacia la cultura y la lengua francesa. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie, monsieur Farina. Cuando fue a Francia la primera vez, ¿se encontró con lo que esperaba? ¿Se enamoró inmediatamente ya in situ de lo que era Francia y dijo, bueno, aquí yo me quedo, lo que pensaba es lo correcto? ¿Fue así o los primeros tiempos fueron un poco de dudas difíciles? Porque suele pasar eso con el migrante, ¿no? Yo ya fui a Francia hablando el francés. Ajá. El francés para mí ya era un elemento de contacto y de inserción en este país. De hecho, modestia aparte, estaban sorprendidos los franceses del nivel que yo tenía y por supuesto la carrera de teología y el hecho de estar en contacto con muchos profesores, entre ellos Fernando Lugo, que fue mi profesor de la facultad y mi director de tesis. Ajá. Entonces fui allá a la Universidad Católica de Angers, en el centro de Francia, y frecuenté de nuevo un ambiente de profesores que en su mayoría, había un buen número de profesores sacerdotes, todos doctores en distintas especialidades. Y entonces eso hizo que yo me adaptara sin problemas y comprobara in situ lo que yo ya había soñado antes. Qué interesante. Para mí Francia no fue un descubrimiento en el lugar. Para mí Francia fue un descubrimiento en los libros, en la Alianza Francesa, en los profesores, en esa sed de conocer, de beber toda esa cultura que a usted tanto le gusta y también de la que está enamorado. Y entonces, ¿cuál fue mi experiencia en Francia? Simplemente comprobar in situ lo que yo había visto en sueños. Mira que me resulta muy interesante lo que dice, porque el francés es muy celoso de su idioma, de su cultura, de su historia, cuida mucho. Entonces, que usted me diga que fue y quedaron impresionados con su acento, con su manera de conversar, con su conocimiento, me da la idea de que realmente usted fue con armas muy bien estructuradas, porque, insisto, los franceses que yo he conocido son muy celosos de su idioma, por ejemplo. Por ahí si uno no habla muy bien o comete algunos errores, ellos educadamente, con toda la cortesía que tienen, te interrumpen y te dicen, no, es así. Y eso a uno lo invita también a mejorar. ¿El francés sigue siendo así hoy en día? ¿Celoso de su historia, de su cultura, de su idioma? El francés sigue siendo celoso de su cultura, de su idioma y de todo lo que le pertenece a la cultura, al mundo francés. Yo he tenido profesores muy buenos en primaria, en la secundaria y sobre todo cuando aprendí el francés he tenido solamente en 4 años a 2 profesores, la señora Graciela Brizuela y el señor Jean-Louis Chauffot, quien se ha casado y con quien estuve ayer en Villarrica. Se había casado con la hija del doctor Fariña Flores, el rector de la Universidad Católica de Villarrica, y siempre quedamos en contacto. Entonces, yo sobre todo creo que el dominio, el manejo del idioma francés se lo debo a mis profesores, a quienes rindo un tributo, un homenaje de reconocimiento y de gratitud. ¿Viene usted a menudo a Paraguay? Vengo a menudo a Paraguay. Vengo a Paraguay sí o sí cada 5 años, es decir, desde 2007. 2007 para la elección de Fernando Lugo, lamentablemente le sacaron del gobierno. Lo han sacado sí. Exactamente, y he vuelto en el 2013 y no he venido para el 2018 por una convicción personal. No quería acompañar este proceso porque no veía idóneo el candidato que finalmente salió presidente de la República. Y
estos 5 años de gobierno que está por terminar, pues han sido años de decepción. Sí. Y el Paraguay necesita, el Paraguay es hoy un país urgente. Y es por esa razón y con una convicción aún mayor que las otras 2 veces anteriores, estoy aquí para participar con un voto, porque no puedo votar por 2, por supuesto. Claro, por supuesto, pero Entonces, realmente aprecio, admiro esa convicción ciudadana, esa idea de tomar un avión, cruzar todo el océano, venir y cumplir con su deber como ciudadano, porque usted, más allá del enamoramiento que tiene de Francia, usted se siente paraguayo, usted se siente un compromiso aquí con su sociedad. exacto. Yo estoy enamorado no solamente de Francia, sino todo de la francesa, que es mi esposa, por supuesto. Ah, muy bien. ¿Usted se casó entonces allá? Yo estoy casado con una francesa a quien conocí cuando ella aún era estudiante y no estaba bien visto, no era no era visto con buenos ojos que una estudiante partiera con un profesor. Entonces eso hizo que nos casáramos recién en el año 2000. Pero bueno, estamos felices y así es. ¿Y ella a qué se dedica? Si no es muy... En absoluto, yo no tengo nada que esconder, contrariamente a la cultura francesa, que ellos son más bien celosos de su vida interior. Uh-huh. No, ella es psicóloga, psicóloga clínica, trabaja en un instituto, trabaja en una asociación, en un instituto hospitalario, uh-huh. Y su trabajo es seguir a niños de 3 meses a 16 años. Correcto. Quiero ir a un breve corte, profesor, y después seguir charlando con usted. Con mucho Muy gusto. interesante escucharlo. Sí, con gracias por estar con nosotros. Ya volvemos con el profesor, entonces, Isidro Guerrero, un paraguayo que vive en Francia. Después vamos a hablar cómo está Francia hoy en día y cómo se lo ve a Paraguay en esos lugares. Ya volvemos. Muy bien, seguimos aquí en La Esencia a través de Mega TV con el profesor Isidro Guerrero. Entiendo, y ya me lo va a recordar un poquito ahora, entiendo, profesor, que usted también enseña allá en Francia. ¿Está enseñando? Yo soy profesor de castellano, enseño en un instituto, Saint-Paul-Saint-Georges, es un campus que regrupa 2 instituciones. En total tenemos entre ambos institutos 2.100 alumnos. Un instituto que es profesional y el otro que es de bachillerato general, y también tenemos 5 divisiones de enseñanza superior. Y yo intervengo en lo que era nuestro 5º y 6º cursos de nuestra época, y luego lo que sería el 1er y 2º año de universidad. Interesante. ¿Tiene hijos allá? Yo tengo allá 2 hijos. La mayor, Marta Gabriela, tiene 21 años, está en 3er año de farmacia. Y Paul Antonio, el menor, 13 años, el 20 de julio cumplirá 14 años y está en lo que era nuestro 2º curso de nuestro tiempo. ¿Alguna vez los ha traído por aquí? Mi hija mayor, Marta Gabriela, siempre ha venido hasta el 2010. El chico, Paul Antonio, ha venido una vez para presentarles a su abuelo. ¿Y qué impresión llevaron de Paraguay? Marta tiene muy buenos recuerdos de Paraguay. Es otra vida, es otra vida. Sí. Acá tenemos una naturaleza rica, exuberante, la acogida, el calor de la gente, y eso creo que ella siempre tenía presente, al igual que mi señora. Paul Antonio no tiene ningún recuerdo porque desde aquella vez no hemos vuelto en familia al Paraguay. Yo sí siempre vengo, pero en familia. Es un proyecto que espero se cristalice, sea dentro de un año, máximo dentro de 2 años. ¿Cómo se nos ve allá? ¿Cómo se le ve al Paraguay? ¿La gente le habla a usted de Paraguay? ¿Conoce? Y si conoce, ¿a través de qué conoce? Antes me decían Chilaver, cuando jugaba Chilaver se lo conocía a través de él. Pero hoy en día le preguntan a usted sobre Paraguay. ¿Qué saben de Paraguay? Tal vez lo decepcione, señor Fariña, pero el Paraguay no cuenta mucho para el europeo. ¿Por qué razón? Porque económicamente es un país muy pequeño. Y nos conocen más bien cuando cuando descubren cargamentos de drogas, o en ocasión de las elecciones, o cuando hay tráfico de vehículos robados en España y que llegan aquí y desmantelan redes de este tipo. Sino también el francés globalmente se centra sobre todo sobre Estados Unidos, Brasil, México, y entre ellos. Claro. Y cuando les digo que yo soy de Paraguay, Paraguay, su capital es Montevideo, confunden por la terminación con Uruguay.
Claro, claro, no, es una realidad. Usted decía, perdone que lo decepcione, no, pero es una realidad que tenemos que admitir también y preguntarnos qué podemos hacer, no para que se nos conozca más, sino para que se nos conozca bien, en el buen sentido de la palabra. Mejor. Me parece que es un poquito la misión de todos los ciudadanos, cada quien desde donde puede, ¿no? Asimismo, es lo que yo procuro hacer en Francia. Siempre me presento como un paraguayo, más aún un nativo, 70% nativo, 20% mestizo y 10% español. Es de ese modo como yo atraigo la atención de mis estudiantes y de mis alumnos cada inicio de clase. Y luego, de a poco, en mi entorno yo hablo de lo que es el Paraguay, que es una tierra rica, inmensamente rica, naturalmente rica, una semilla que se tira, que cae en tierra, es semilla que crece, que brota, que da frutos. Y lamentablemente el desgobierno o lamentablemente la falta de educación hace que estemos como estamos. Fijémonos en lo que está pasando en Francia, por ejemplo. Cuando tocan una cuestión como las reformas jubilatorias, enseguida hay una reacción en la ciudadanía, ¿no? Por la educación cívica que ellos tienen. Aquí por ahí se suele tratar ese tipo de cosas y hay una apatía, como que no somos conscientes de que una ley jubilatoria, una reforma jubilatoria nos incide directamente en nuestro día a día desde ahora, no cuando vamos a jubilarnos. Por eso es que en Francia en estos momentos hay tantas protestas en la calle, porque el francés sabe que para bien o para mal esa modificación jubilatoria de Macron lo va a afectar o lo afecta, ¿no? Así mismo. Una cuestión de educación cívica también es, ¿no? Hay una historia, hay un trasfondo, hay una línea, hay un hilo conductor que cruza toda la historia de este pueblo. Yo me voy a retener simplemente sobre dos hechos. El nombre Francia, que significa franco, libre, un país liberado. Entonces ellos son inmensamente y eminentemente libres, se sienten libres y cuando sus derechos son conculcados, no solo se soliviantan, sino que se levantan y ganan las calles. Sí. Por un lado. Y por otro lado, igualmente, la Revolución Francesa es también el elemento o el acontecimiento faro que guía en cierta medida la forma de ser del francés. En la Revolución Francesa ha sido la rebelión de los sans-culottes, los sin calzones, porque el noble tenía el calzón y el pobre no tenía nada. Entonces fue la rebelión de ellos hasta que han guillotinado a su rey y han implantado y ha nacido allí toda la Declaración de los Derechos Humanos. Esa misma rebelión, ese mismo espíritu rebelde hasta hoy sigue presente en Francia. Hoy día, honestamente, y según mi visión en cuanto doble ciudadano paraguayo-francés, franco-paraguayo, y tengo la opinión que estamos en una crisis democrática. La democracia en Francia está en crisis. El pueblo no quiere esta reforma de jubilación. El presidente sigue y ya fue promulgada la ley y no creo que se aplique porque el país se va a volver ingobernable. Los sindicatos se han calmado por ahora, pero se están preparando para el próximo 1 de mayo. Así que anuncian, podría ser una de las protestas más grandes en los últimos tiempos en Francia. ¿Se está planificando así? Así mismo, se está planificando, va a ser una huelga muy grande y tal vez yo pague las consecuencias porque yo llego el 1 de mayo de regreso a... Justamente. Ahora bien, ¿pero por qué esta insistencia? A Macron el Parlamento, el Poder Legislativo francés le dijo que no, pero entiendo que el Supremo Tribunal le dice que sí, entonces él lo puede promulgar, él puede llegar a convertir este proyecto en algo obligatorio. Así mismo. En Francia está el Parlamento. Sí. El presidente ha sometido un proyecto, ha sometido a estudio un proyecto de ley de prolongar el año de la jubilación. Se ha estudiado eso, no entro en detalles, han presentado miles de enmiendas con una coma, con una letra, de tal forma a entorpecer el análisis. Fue aprobada por la comisión. En el momento, este proyecto de ley debe ser votado por la mayoría. El gobierno de Macron, teniendo miedo a que fuera rechazado, pues no tenía la mayoría absoluta, ha recurrido a lo que llaman 49.3,
49.3. 49.3. Sí. Es una ley de origen de partidos políticos y que ha entrado en la Constitución Nacional. ¿Y qué dice esta ley? Esta ley dice que si no hay una mayoría parlamentaria, entonces el primer ministro, que es el jefe de gobierno, puede prescindir del voto parlamentario y recurrir a esta ley 49.3 y aprobar la ley, el proyecto de ley en cuestión como ley. Una vez aprobada esa ley, debe ser promulgada, firmada por el presidente de la República, en este caso Emmanuel Macron, y ser publicado luego en el bulletin oficial, en el boletín oficial de leyes. Antes de ser publicado, una vez aprobado por la ley 49.3, entonces, para que todo quedara claro, entonces han recurrido al Consejo Constitucional. Es una institución supragubernamental, integrado por expresidentes, por eminentes juristas, por ex primeros ministros. Entonces ellos estudian el proyecto de ley si no está en colusión, en infracción, en contramano con algún precepto constitucional. Han encontrado que no, sobre todo en lo que se refiere a la edad de jubilación, los 44 años. Han encontrado sí otros artículos que han censurado y volvió aquello al presidente Macron y como en una actitud desafiante al pueblo, el presidente Macron no ha tardado ni siquiera 6 horas en promulgar. La Constitución, el Consejo Constitucional ha dicho no hay ningún problema con esto, excepto estos puntos. Ha devuelto el proyecto de ley ya aprobado por el 49.3, la ley 49.3, y tenía que ser promulgado por el presidente Macron en un espacio de 15 días. Y él no esperó ni 15 días, ni 8, ni 24 horas, sino apenas unas 6 horas. La popularidad, más allá de este momento, así brevemente, la popularidad de Macron en este momento, ¿cómo está? Está en pleno descenso su popularidad, exactamente. Es como si uno fuera contra su propio pueblo. Y yo honestamente quisiera ver qué va a pasar. Por supuesto no tengo ni una bola de cristal para ver lo que va a pasar de aquí adelante, pero yo no creo honestamente, conociendo al pueblo francés como es, no creo que esto sea fácil. Incluso he preguntado a personas allegadas al poder. Entonces me han dicho que creen que este proyecto, a pesar de su promulgación, no será aplicada. Me queda un minuto y en ese minuto, así con la sinceridad que se pueda, ¿cómo nos está encontrando? Esta vez que usted está aquí en Paraguay, ¿cómo nos está viendo en este momento tan crucial como lo que decidimos dentro de un par de días? Muchas gracias por esta oportunidad última. Entonces, yo recorrí el Paraguay. Fui a Ciudad del Este, de ahí fui al departamento de Caazapá, estuve en Charaná, Fasardi, General Morínigo, San Juan de Pomuceno, y he visto en el interior mucha efervescencia, contrariamente a lo que pasa aquí en la capital. Hay menos efervescencia aquí. He circulado, me ha costado llegar de Itauguá hasta aquí en 2 horas. Es un país imposible. Pero es un país inmensamente rico. Aquí cada uno hace lo que quiere. Motos que circulan, que entran, todos pasan el semáforo en rojo, no hay. Sí. Yo pienso que tenemos que refundar este país, reconstruir este país. Y tenemos la gran oportunidad este domingo 30 de abril con nuestro voto. Yo pienso que el voto será la mejor arma con la que podemos comenzar a reconstruir de verdad esta nación, que es inmensamente rica, que tiene gente maravillosa, gente acogedora, gente afectuosa, y esa es la mayor riqueza que tenemos. Monsieur le professeur, enchanté de faire votre connaissance. Merci beaucoup. Je vous remercie. Mille merci. El profesor Isidro Guerrero Cabrera, paraguayo, radicado en Francia, queríamos tener su opinión. Un paraguayo en Francia y cómo se nos ve allá y cómo ve él, cómo encontró él nuestro país. Hasta la próxima en La Esencia.